Me quitaron la voz en la mesa de mi propia cocina, me llamaron apóstata por susurro, y me ordenaron que pidiera perdón de rodillas delante de mis hijos. Ese día, el anciano mayor me dijo que si seguía dudando, debía prepararme para perder a mi familia, a mis amigos y hasta la casa que levanté con estas manos. Yo asentí con la cabeza, pero por dentro ardía como brasa. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, para saber desde dónde me llega tu corazón. Nací en un pueblito polvoriento, de esos donde la calle principal es una sola vena que late entre el kiosco, la carnicería y la iglesia con su campana rajada. De niño aprendí a mezclar arena con cal, a oler el cemento húmedo antes de que fragüe, a leer el cielo para saber si convenía colar la losa o esperar al día siguiente. Las manos se me pusieron gruesas desde temprano, y aunque nunca supe de letras finas, supe levantar techos que no se caían con el primer viento. Mi madre decía que donde yo ponía un ladrillo, Dios ponía un ángel. Mi padre, más seco, me dejaba un dicho: la fe sin obra se pudre como tortilla guardada. Cuando llegaron los hermanos a tocar la puerta, trajeado el dirigente y con una Biblia gastada, yo tenía el corazón abierto como corral en feria. Traían palabras que sonaban a promesa y urgencia. El fin estaba cerca, muy cerca. Había que prepararse. No te puedo explicar la mezcla de consuelo y miedo que uno siente cuando le dicen que todo lo malo va a terminar pronto, que el hambre, la injusticia y la enfermedad serán recuerdo. Uno que se cría contando centavos y apagando velas para no gastar luz, se agarra a esas palabras como quien se agarra a la orilla durante una crecida. Empecé a estudiar con ellos al atardecer, cuando el sol se escondía tras los cerros y el olor a frijoles recién hervidos trepaba por la ventana. Mi mujer, Mercedes, me miraba con cariño y cierta inquietud. Veníamos de misa de domingo, de rezos a San José y rezos a la guadalupana, pero ella sabía reconocer cuando a un hombre se le mueve el piso. «Si te hace bien, anda», me decía, y me ponía un café de olla con piloncillo antes de la reunión. Con los meses cambiaron mis costumbres como cambia el cauce del río cuando uno lo encausa con piedras. Dejé la fiesta patronal del pueblo, dejé los cohetes, dejé el pan dulce del Día de Muertos y la visita al panteón, dejé el villancico y los farolitos. Todo eso es del mundo, me repetían, y yo lo creí porque quería creer que obedecer era un puente directo a la vida eterna. Trabajaba de albañil de sol a sol, y por la tarde me ponía camisa limpia para salir a predicar casa por casa, con una sonrisa y un folleto, pidiendo permiso para hablar de la esperanza. Hubo burlas y portazos, hubo también manos que temblaban al recibir la revista y ojos que se humedecían. Eso le da a uno fuerza, le da sentido, le encaja a la vida una tuerca secreta. Con el tiempo me gané confianza. Me pedían que leyera en las reuniones, que comentara, que diera ejemplo de orden y modestia. Yo era feliz en esa obediencia, como quien encuentra un plano claro para levantar una casa sin grietas. A mi hijo Andrés le enseñé la honradez de los días, y a mi hija Rosa, la tibieza del pan mañanero. Mercedes, prudente, guardaba sus dudas para la almohada. La vi cambiar su rebozo por blusas más sobrias. La vi guardar las estampitas en una cajita y no volver a abrirla. Hicimos un pacto tierno. Si esto nos hace mejores, bienvenido. Si nos divide, lo dejamos. Pero las cosas que empiezan suaves a veces se vuelven filo. Un atardecer anunciaron, con voz de trueno y mirada encendida, que el año señalado, el año santo, el año en que la historia daría la vuelta como tortilla en comal, estaba a las puertas. 1975. Lo dijeron con tal seguridad que la sala entera se inclinó hacia adelante, como si la fecha misma estuviera pasando entre los bancos. Hermanos, no pierdan tiempo en empresas que perecen. Vengan, aligeren carga, pongan primero el reino. Sentí que me llamaban por mi nombre. Regresé a casa con las piernas flojas. Mercedes, le dije, es tiempo de decidir. Y decidimos. Dios nos perdone. Con la fe hecha martillo. Vendimos el terrenito donde pensábamos sembrar maíz. Dejamos pasar un trabajo grande en la cabecera, y con lo ahorrado
Hicimos donaciones como quien pone varas para apuntalar una pared en temblor. Yo dormía poco. Me despertaba antes de que cantara el gallo y me quedaba mirando el techo, escuchando el silencio grande del campo. Imaginaba multitudes salvadas, imaginaba la injusticia vencida, imaginaba a mis hijos sin enfermedades ni miedo. Había días de alegría flaca y días de miedo gordo. Los ancianos hablaban en clave de urgencia. Si tienes 2 camisas, vende una. Si tienes un negocio que te ocupa, suéltalo. No hay tiempo. Y yo me apreté el cinturón hasta hacerme morado el costado, convencido de que cada renuncia era un ladrillo puesto en la casa de la vida verdadera. No faltó quien en el pueblo se riera de nosotros. El padre de la parroquia me paró una tarde en la plaza, con una amabilidad que me hirió más que un grito. «Eduardo, hijo, no te apresures, que los tiempos son de Dios». Yo bajé la mirada. Me dolía que me hablara con sapienza de viejo, como si yo fuera un muchacho atolondrado. Un compadre me invitó mezcal para pensar mejor las cosas. No lo acepté. La madre de Mercedes vino a decirle que no abandonáramos la familia por ideas nuevas. Yo le contesté que al contrario, que por fin la cuidábamos de veras. Cuando uno está convencido, el mundo parece la obra ajena donde todo está mal hecho. Esa convicción me dio valor para cosas que nunca habría imaginado. Dejé contratos que me habrían asegurado meses de trabajo. Rechacé la tentación de un dinero más gordo y me planté en la puerta de cada casa con la frente alta, aunque a veces el estómago me rugiera. Mis manos siguieron construyendo, pero mi cabeza estaba en otra pared, una invisible. Mercedes, silenciosa y firme, me acompañaba a las reuniones y preparaba sopita de fideo para cuando regresábamos tarde. Los niños se dormían con la ropa puesta, cansados y calientitos, sin saber que su padre soñaba con un amanecer diferente. Vinieron lluvias raras, vinieron sequedades anómalas, vinieron noticias del mundo que parecían confirmar el apocalipsis, guerras, terremotos, plagas de langosta en países que solamente conocíamos por los mapas de la escuela. Cada titular parecía un versículo, cada temblor una campanada. La sala del Salón del Reino se llenó como nunca. La gente venía con miedo, con esperanza, con preguntas. Yo me sentía útil como un buen andamio. «No teman», decía, «ya casi, ya casi». Y cuando llegaba la noche y las paredes de mi casa respiraban el fresco de la sierra, me sentaba en la cama, tomaba la mano de Mercedes y repetía en voz baja, «ya casi». Si te digo la verdad, hermano, hubo una sombra temprana que no quise mirar. Era una frase suelta aquí, un quizá allá, una recomendación de no hacer planes por si acaso. Como albañil, sé que cuando una pared canta es porque algo adentro se está moviendo. Pero entonces yo confundí el canto con música de fiesta. Y seguimos, con la fe en la espalda como costal de cal, convencidos de que el año señalado llegaría con su filo limpio y nos partiría la vida en dos. Fue en ese borde, cuando el calendario ya olía a fin, que el primer anciano me llamó a la cocina y me dijo, con la voz tensa de quien aprieta un tornillo, que había que demostrar lealtad sin preguntas. Hasta aquí puedo contarte por hoy, porque lo que sigue pide aire y oído. Mercedes me miraba desde el marco de la puerta, y los niños, sin saber, jugaban con una pelota desinflada en el patio. Yo sentí, por primera vez, que el piso se movía bajo mis botas. Aquella tarde de cocina fue el comienzo de un apretón que me dejó la garganta como si hubiera tragado cal viva. El anciano mayor, don Esteban, puso la palma sobre la mesa como quien coloca un nivel y dijo que había comentarios sobre mis preguntas, que mis dudas eran grietas donde podía colarse el enemigo. Me pidió que firmara una carta de lealtad para tranquilizar a los débiles, que cancelara 2 trabajos grandes que me habían ofrecido en la cabecera y que vendiera unas herramientas prescindibles para dedicar más horas a la predicación, porque el tiempo, según los cálculos, era cortísimo. Yo asentí con la cabeza, no por cobardía, sino por esa costumbre nuestra de no tirar abajo una pared antes de apuntalarla. Salí a la calle con el papel doblado en el bolsillo, y el sol de la tarde me pareció más pálido que de costumbre. Mercedes me alcanzó en la esquina con un rebozo azul. Me lo echó a los hombros y me dijo quedito, como quien sopla sobre una brasa, si esto nos rompe por dentro,
No es de Dios. Yo no supe responder. Me sentía, por primera vez, dividido entre la plomada y el cántaro. Los meses que siguieron tuvieron el ritmo de una obra en emergencia. Me levantaba todavía más temprano, y antes de oír al gallo hacía un repaso de textos, respondía a preguntas de los nuevos, organizaba salidas casa por casa. Hubo días en que el pan sobre la mesa era más delgado, y sin embargo nuestro ánimo estaba raro, una mezcla de hambre y fiesta. Vendimos una mezcladora vieja, un juego de cinceles, un par de escaleras que yo mismo había construido con pino y tornillos recuperados. Con ese dinero se imprimieron folletos, se arreglaron sillas del salón, se pintó con cal una pared que siempre olía a humedad. Un hermano de la costa mandó decir que si alguien guardaba todavía recuerdos del mundo, los llevara al patio para quemarlos en un barril. Yo bajé una caja con adornos de Navidad que habían sido de mi madre, y los dejé ahí, sin mirar. Sentí en la nuca la mano de Mercedes, tibia, sosteniéndome desde el silencio. El humo olía a pasado y a azúcar vieja. Con cada semana, la fecha vino bajando desde el cielo como cometa. En el pueblo ya nos contaban con los dedos cuando pasábamos por la plaza. Ahí van, los del fin cercano. Unos reían, otros bajaban la vista con respeto. El padre de la parroquia me cruzó de nuevo y me regaló un rosario de madera, para que recuerdes respirar, dijo. Lo guardé, no por nostalgia, sino porque me conmovía que alguien me viera cansado. A veces, entre ladrillo y ladrillo, sentía una punzada, la sospecha de que habíamos puesto demasiado peso sobre una viga que no conocíamos. Pero llegaba la reunión de la tarde, se cantaba sin guitarra, se leía con voz firme, y la sospecha se me dormía como niño después de un jarabe. Andrés crecía a paso de zancudo, estirándose de un mes a otro, y ya quería venir conmigo a tocar puertas. Le enseñé a saludar con respeto, a no empujar con las palabras, a escuchar el suspiro antes que la respuesta. Rosa, más pequeña, se quedaba con Mercedes ayudando a desgranar frijol y a calentar tortillas en el comal. En la mesa habían desaparecido ciertos temas que antes nos hacían reír. La lotería de cartón los domingos, el pan de muerto con su olor a azahar, la pastorela con el diablo colorado. No te voy a mentir, me dolía soltarlos, porque eran como ladrillos con los que habíamos construido nuestras estaciones del año. Pero me consolaba repitiendo que todo eso volvería purificado cuando llegara el reino. De noche, cuando el viento de la sierra se metía por la rendija, yo repasaba en la mente los indicios y me dormía cansado y convencido. A mediados de aquel año, un encargado regional vino en camioneta. Su presencia imponía como andamio recién montado. No crujía. Habló claro, con ojos que no parpadeaban. No más miradas atrás, hermanos. Quien sigue arando y mira atrás no es apto. Anunció jornadas especiales de predicación, 60 puertas por día, horarios de mañana y de tarde, y una lista de recomendaciones sobre conversaciones improductivas. Al final, me llamó aparte, me puso la mano en el hombro, y me dijo que había oído que yo, todavía, mantenía trato cordial con algunos viejos amigos del templo de siempre. No tuve valor para decirle que esos amigos habían sido mis salvavidas cuando murió mi padre, que me sostuvieron con caldo caliente y silencio. Balbuceé que cortaría esas visitas. Salí del salón con un cansancio que no venía del cuerpo. Mercedes me esperaba con un vaso de agua fresca y una pregunta que no formuló. La historia de mi oficio me ha enseñado que una pared resiste más cuando las piezas se abrazan. Pero en casa empezaron a abrirse pequeñas juntas. Las noches de cansancio en que Mercedes me miraba con ojos de lluvia. Las tardes en que Andrés hacía preguntas que yo desviaba. Los domingos en que Rosa quería llevar flores al panteón y yo encontraba otra cosa que hacer. El fin lo arreglará todo, me decía como quien mete estopa en una grieta para que no se vea. Para entonces, don Esteban ya me hablaba con ternura de fierro. No te dejes confundir por los tibios. Yo asentía y me borraba a mí mismo del espejo, decidido a encajar en el molde. El gusto por el pan de anís, la costumbre de cruzar la plaza para oler jacarandas, las charlas largas con mi compadre sobre la temporada de lluvias. Todo eso fue guardándose como herramientas en un cajón que uno promete abrir después.
El salón del reino empezó a llenarse con gente de otros caseríos. Se escuchaban testimonios de renuncias grandes. Quien había dejado un negocio de empeño, quien había vendido una parcela con agua, quien había cortado de tajo noviazgos que olían a boda. Aplaudíamos con manos ásperas y corazones apretados. Yo, sin embargo, empecé a notar una música rara en las palabras. Aparecían giros prudentes. La manera en que un albañil dice, tal vez conviene, cuando no quiere decir, no se puede. No somos profetas, decía alguno, pero los tiempos hablan. Era un vaivén. Por la mañana se nos pedía actuar como si el día estuviera encima. Por la noche se nos recordaba que nadie sabe la hora. Entre esas dos paredes, mi ánimo golpeaba como péndulo. Y aún así, firmé la carta de lealtad que don Esteban me puso enfrente, con la tinta temblándome en el dedo, porque sentía que retirarme sería como derrumbar el muro que yo mismo había levantado con tanta cal. Una madrugada llovió con rabia, y las goteras de la casa vieja donde ensayábamos cantos empezaron a marcar un compás triste sobre las bancas. Subimos al techo con cubetas y trozos de lámina, y ahí, bajo la lluvia, un hermano muy joven me dijo que había dejado la escuela porque ya no tenía sentido perder tiempo. Le presté mi chamarra. Sentí sobre la piel su fiebre de entusiasmo. Yo había sido ese muchacho, pensé, y una punzada me cruzó el pecho. De regreso a casa, con los zapatos haciendo chap chap, Mercedes me sirvió café de olla y puso sobre la mesa un cuaderno de tapas duras. «Escribe aquí lo que sientes», susurró. «No para discutirlo, para que no se te pierda». Empecé a llenar esas hojas con frases sueltas, preguntas que me ardían y que yo mismo apagaba con versículos. Llegó el tiempo de cosecha y no hubo fiesta en el pueblo. Se veía raro el campo sin cohetones, sin papel picado, sin banda. Un día, Rosa me pidió que le contara de mi madre, de cómo hacía el pan y de qué canciones tarareaba. Me quedé mudo, como si me hubieran movido la regla. Le conté lo que pude, y la vi sonreír, una sonrisa que me partió de ternura. Comprendí que las paredes de la memoria son parte de la casa, no adorno. Esa noche, mientras la sierra respiraba frío, prometí en silencio que pasara lo que pasara, protegería esa pared. Cuando el calendario ya estaba sin hojas gordas y la fecha marcada parecía un lucero fijo, don Esteban me llamó de nuevo. Quería que coordinara una vigilia, no de fiesta, de sobriedad. Habló de oraciones por turnos, de lecturas, de estar despiertos. Asentí. Pero antes de salir tomé aire y pregunté si había algo por escrito, algo firme, algo más que entusiasmo. Se hizo un silencio cuadrado. «Hermano Eduardo», dijo despacio, «la obediencia es más sólida que cualquier papel». Guardé la respuesta en la boca, porque ya sabía que algunas palabras, si se dicen, son como barretas que revientan muros. Al regresar a casa, Mercedes me miró con ese modo suyo de madre y amiga. «¿Qué te dijeron?», preguntó. «Que hay que estar despiertos», respondí. Ella asentó, se acercó, me apoyó la frente en su frente, y por un segundo sentí que el mundo se acomodaba. De allí a la vigilia hubo apenas un suspiro. El salón olía a cal húmeda y a hojas recién abiertas. Los niños se durmieron sobre faldas y mantas. Los viejos se sentaron como columnas. Los jóvenes sostenían termos de café. Yo, con la carta firmada en el bolsillo y el cuaderno de tapas duras escondido bajo la camisa, miré a mi familia y al pueblo entero, y supe que algo, invisible todavía, había empezado a moverse. No era miedo del fin, era otra cosa, un sonido secreto detrás de la pared. Y aunque no supe nombrarlo, lo escuché claro cuando las luces titilaron y alguien con voz baja pidió que abriéramos el libro en una página precisa donde se hablaba de la noche larga antes del amanecer. La vigilia empezó con un silencio espeso, como esos amaneceres en que el campo se queda quieto antes de soltar la lluvia. El salón estaba repleto. Los bancos crujían. Los niños dormitaban en los regazos, y los ancianos leían en voz baja pasajes que se repetían como rezos. Yo sentía el corazón apretado, con un ritmo extraño, como si fuera tambor de procesión. Don Esteban, con su voz grave, recordó que era la noche decisiva, y que cuando el sol asomara,
El mundo ya no sería el mismo. Muchos lloraban suavemente. Otros apretaban las manos como si sostuvieran un clavo invisible. Yo miré a Mercedes, que tenía los ojos abiertos de par en par, no con miedo sino con una calma rara, como quien ve venir una tormenta y sabe que no puede hacer nada más que esperar. Pasaron las horas, se leyeron versículos, se cantó sin instrumentos, se oró de rodillas sobre el suelo frío. Afuera, los perros ladraban y callaban como si también esperaran algo. El reloj marcó la medianoche, luego la 1, luego las 2. Había un murmullo de estómagos vacíos, termos de café que se pasaban de mano en mano, bostezos escondidos. Un joven se levantó a decir que había tenido un sueño. Vio ángeles cabalgando sobre nubes y la tierra partida en dos. Algunos lloraron de emoción. Yo asentí, pero por dentro una grieta se abrió en mi pecho. Recordé las palabras de Mercedes aquella tarde. Si esto nos rompe por dentro, no es de Dios. Al llegar las 5 de la mañana, ya quedaba poca energía. Los niños estaban tendidos en mantas, las velas se habían consumido, el salón olía a cera y cansancio. Todos miraban hacia la puerta esperando algo, un trueno, una luz, un anuncio. Yo, que pasé la vida esperando sonidos de albañil, el crujir de una viga, el canto de una pared, sabía reconocer cuando el silencio no trae nada. Cuando la primera claridad del sol pintó la ventana, lo único que se escuchó fue el canto normal de los gallos en el pueblo y el pregón del panadero que ofrecía bolillos calientes. Nadie hablaba. Se nos heló la sangre de golpe. El mundo seguía igual. Don Esteban se aclaró la garganta y dijo con firmeza que el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres, que tal vez habíamos entendido mal, que había que seguir alertas, que lo importante era la obediencia, no la fecha. Algunos asintieron aliviados, otros lloraban en silencio, otros se fueron rápido, evitando miradas. Yo me quedé sentado con la vista fija en una mancha de humedad en la pared. Sentí que todo el peso de mis renuncias caía de golpe. Los trabajos que rechacé, los recuerdos quemados, las horas sin mis hijos en las fiestas del pueblo. Mercedes me puso la mano sobre la rodilla y me susurró. Ya pasó. Esa frase me partió en dos, porque no sabía si lo decía con alivio o con dolor. Ese día volvimos a casa en silencio. Andrés preguntó con su voz de niño si ya podíamos salir a jugar con los demás, si ya no había peligro. Rosa, abrazada a su muñeca, quiso saber por qué no había pasado nada. Yo no tuve respuesta. Encendí el fogón y me quedé mirando las brasas como si ahí pudiera leer la explicación. Mercedes, mientras revolvía la olla de frijoles, me dijo: «Eduardo, esto no se termina aquí. Ahora empieza lo difícil». Y tenía razón, porque lo más duro no fue esa madrugada sin milagro, sino lo que vino después. Las dudas que me carcomían de noche, las palabras que no podía pronunciar en voz alta, la sospecha de que la pared que levantamos con tanta fe tenía cimientos huecos. Los días siguientes fueron como caminar sobre un piso resbaladizo. En las reuniones, los ancianos hablaban con más fervor que nunca. Insistían en que el fin estaba muy cerca, más cerca que antes, como si la fecha no hubiera existido. Yo miraba alrededor y veía rostros confundidos, gente que asentía con fuerza pero tenía los ojos vacíos. En casa, Mercedes no preguntaba nada, pero en su mirada había una distancia nueva, como si esperara que yo dijera algo que nunca me atrevía. Empecé a escribir cada noche en el cuaderno de tapas duras. Escribía preguntas, recuerdos, pedacitos de miedo. Era como hablar conmigo mismo sin testigos. Y poco a poco, entre esas hojas, se empezó a dibujar una idea peligrosa. ¿Y si todo esto no era más que un andamio mal armado? Una tarde, mientras levantaba una pared en una obra de la cabecera, escuché a dos ingenieros discutir sobre planos antiguos. Uno se rió y dijo que había proyectos del gobierno que nunca se cumplían, que se repetían cada década con fechas diferentes para mantener la esperanza de la gente. Sentí un golpe en el estómago, porque esas palabras me recordaron demasiado a lo que estábamos viviendo. El eco de esa risa me persiguió hasta la noche, y al abrir mi cuaderno escribí con mano temblorosa: ¿y si nos engañan? Cerré el cuaderno rápido, como si la frase pudiera prender fuego a la casa. Pero ya era tarde. La grieta estaba abierta.
Con la grieta abierta, cada día era como caminar por un corredor estrecho donde las paredes se iban cerrando poco a poco. Seguía yendo a las reuniones, seguía levantando la mano cuando tocaba comentar, seguía repitiendo las frases aprendidas como quien recita una oración de memoria, pero por dentro algo se me estaba desmoronando. En la obra, mientras ponía ladrillos, mi cabeza ya no seguía el nivel de la plomada sino el peso de las preguntas. Recordaba la vigilia, el amanecer que no trajo más que gallos y pan caliente, y sentía vergüenza. Vergüenza por haber vendido herramientas, por haber hecho promesas a mis hijos, por haber sacrificado fiestas y costumbres. Una noche, Mercedes me encontró despierto frente al cuaderno. «¿Qué escribes, Eduardo?», me preguntó con voz baja. Cerré el cuaderno como si fuera pecado, pero ella puso la mano encima. «Yo también tengo preguntas», me dijo. Fue la primera vez que hablamos sin miedo. Le confesé que me dolía haberles quitado a los niños las tradiciones del pueblo, que sentía rabia de mí mismo por haberme dejado arrastrar, que ya no podía sostener la certeza de antes. Ella me escuchó sin interrumpir, con los ojos brillantes por la lumbre. Al final dijo: «Yo seguí porque tú estabas seguro. Si ahora dudas, yo dudo contigo». Esas palabras fueron como un andamio que me sostuvo cuando ya me creía cayendo al vacío. Pero no podía hablar igual en público. En las reuniones, las dudas eran como ladrillos que se apilan hasta que se caen. Había hermanos que ya no aparecían, otros que miraban al suelo y salían antes de terminar. Don Esteban nos reunía y decía que los débiles se están desmoronando porque Satanás los toca con dudas, y yo bajaba la cabeza para que no me leyera en los ojos. Un día me pidió que acompañara a un joven que pensaba abandonar los estudios porque ya no tenía sentido. Yo lo llevé a caminar por el campo y le dije que terminara la escuela, que la educación es como una buena base de concreto. Nunca sobra. Me miró raro, como si yo hubiera blasfemado. Supe que mis palabras iban a correr como chisme, y así fue. A los pocos días, me llamaron a la casa de don Esteban. Allí estaban otros dos ancianos, con semblante duro. «Hemos escuchado comentarios tuyos que no ayudan a la fe», me dijeron. «Alentar a un joven a estudiar es confiar más en este mundo que en el venidero». Sentí que me estaban acusando de un delito. Respondí con calma: «Un cimiento no estorba. Al contrario, ayuda a levantar la casa». Pero ellos no querían metáforas, querían sumisión. Me ordenaron que corrigiera mis palabras en la próxima reunión, que dejara claro que lo único importante era obedecer. Salí de esa casa con la boca seca. Por primera vez, pensé seriamente en alejarme. Esa noche, Mercedes me abrazó en la cama y me dijo: «Si decides quedarte, te sigo. Si decides irte, también». Me dormí con lágrimas, agradecido por su lealtad silenciosa. Pero al amanecer, al escuchar otra vez los gallos y el pregón del panadero, sentí que algo en mí había cambiado para siempre. El mundo seguía de pie, los hombres seguían levantando casas, los niños seguían creciendo, las fiestas seguían llenando de música la plaza. Y nosotros, encerrados en un salón sin ventanas, repitiendo fechas que ya habían pasado, seguíamos esperando un fin que no llegaba. Fue entonces cuando empecé a buscar respuestas por mi cuenta. Sin decir nada a nadie, me acerqué a la biblioteca del pueblo, un lugar donde hacía años no entraba porque lo habían tachado de inútil. La bibliotecaria, una señora menuda con lentes enormes, me reconoció enseguida. «Eduardo, ¿vos por aquí? ¿Vas a leer o a arreglarme la gotera del techo?». Sonreí nervioso y le pedí periódicos viejos, revistas, lo que tuviera de años pasados. Pasé horas hojeando papeles amarillentos que olían a polvo y humedad. Y ahí encontré la primera chispa. Un recorte de un diario de 1919, donde ya se anunciaba el fin cercano. Otro de 1925. Otro de 1941. Sentí un frío en la espalda. No era la primera vez que se anunciaba el Armagedón con fecha marcada. Lo habían hecho antes, una y otra vez, con la misma seguridad, con el mismo fervor. Me temblaban las manos al leer, como cuando sostienes una pared que empieza a venirse abajo. Guardé algunos recortes en mi cuaderno y salí de la biblioteca con la cabeza dando vueltas. Caminé hasta la plaza.
Me senté en una banca bajo la jacaranda y me quedé mirando las flores moradas caer al suelo. Pensaba en las palabras que había repetido tantas veces, en los sacrificios que había hecho, en la fe que me sostuvo, y por primera vez no supe si debía sentir rabia o alivio. Esa noche le mostré a Mercedes los recortes. Ella los leyó en silencio, acariciando el papel como si quemara. Cuando terminó, me miró con un gesto grave y dijo: «Eduardo, nos mintieron». Yo asentí, sin fuerzas para hablar. Afuera, los grillos cantaban como siempre, ajenos a nuestras dudas, y en mi pecho la grieta se abrió del todo. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y lucidez. Me levantaba temprano como siempre, me ponía el sombrero de trabajo y caminaba hasta la obra, pero ya no veía los ladrillos igual. Cada línea de mortero me recordaba que una casa se mantiene en pie porque tiene cimientos verdaderos, no ilusiones pintadas. Mientras alzaba paredes para otros, pensaba en la pared invisible que había construido en mi vida con fechas falsas, con sacrificios que ahora me parecían un mal negocio. En el bolsillo llevaba los recortes de periódico doblados, y a veces, en medio de la jornada, me apartaba un momento para leerlos otra vez, como si necesitara asegurarme de que no lo había soñado. La biblioteca se volvió mi refugio secreto. Cada semana pedía más números viejos, más revistas olvidadas. Encontré declaraciones de dirigentes con nombres distintos, pero con el mismo tono de certeza, que el fin llegaba en tal año, que había señales inconfundibles, que era cuestión de meses. Y luego silencio. Silencio y una nueva fecha. Era como un patrón de albañil repetido en distintas paredes. Los mismos errores, una y otra vez. Empecé a llenar el cuaderno de tapas duras con citas, recortes, frases enteras copiadas con mi letra gruesa. No lo hacía por gusto de escribir, lo hacía porque necesitaba una pared de pruebas contra la pared de discursos que me habían levantado en la cabeza. Una tarde, Mercedes se me acercó con Rosa de la mano. «Papá», dijo la niña, «¿podemos ir al Panteón el Día de Muertos este año? Quiero llevar flores a la abuela». Me quedé mudo. Era la primera vez que me lo pedía tan directamente. Mercedes me miraba sin hablar, esperando mi decisión. Sentí un nudo en la garganta, porque recordé cómo había prohibido esas visitas, cómo había dicho que eran costumbres del mundo. Pero esa tarde, viendo los ojos grandes de mi hija, le respondí: «Sí, hija, vamos a ir. La abuela se merece tus flores». Y por primera vez en mucho tiempo sentí que hacía algo correcto, aunque sabía que si los ancianos se enteraban, me señalarían como débil. El conflicto se hizo más grande en la reunión siguiente. Don Esteban habló con fuerza contra los que dudaban, contra los que buscaban información fuera del canal de Dios. Yo bajaba la mirada, pero sentía que sus palabras venían directo hacia mí. Al terminar, se me acercó y me preguntó: «¿Todo bien, Eduardo?». Le respondí que sí, pero mi voz sonaba hueca. Él entrecerró los ojos como si oliera la grieta. Esa noche, Mercedes me dijo en la cama: «Se dieron cuenta. Ten cuidado». No sabía si seguir asistiendo o inventar excusas, pero no era tan fácil. Todo el pueblo nos conocía. Sabían que éramos de los fieles, de los que habían renunciado a fiestas, a trabajos, a la vida común. Abandonar de golpe sería como derrumbar una casa en plena plaza. Todos verían el polvo. Y peor aún, podría significar perder a nuestros amigos, a mi compadre, incluso a mis propios hijos, si los ancianos decidían marcarme como apóstata. Ese miedo me mordía más fuerte que cualquier duda. Fue entonces cuando decidí hacer lo que nunca había imaginado: investigar la historia completa de la organización. Un muchacho que trabajaba en una imprenta me consiguió un libro usado, de tapas gastadas, que hablaba de movimientos religiosos modernos. Entre sus páginas encontré capítulos enteros dedicados a los testigos, con citas de sus propios libros, con fechas de predicciones que nunca se cumplieron: 1914, 1925, 1941, 1975. Ahí estaba todo, negro sobre blanco. No eran rumores ni recortes sueltos, era un patrón histórico. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Guardé ese libro como si fuera dinamita. Lo escondí en una caja de herramientas que nadie tocaba.
debajo de clavos oxidados y martillos viejos. Cada noche lo sacaba a escondidas y leía con un candil pequeño, mientras Mercedes dormía a mi lado. Algunas páginas estaban subrayadas por su antiguo dueño, frases que parecían hablarme directamente. Cada generación fue alimentada con la promesa inminente, y cada generación vio pasar el tiempo sin que nada ocurriera. A la par que leía, mi fe se iba desmoronando como una pared mal hecha. Y sin embargo, no era un derrumbe ruidoso, era un caer lento, con polvo que se levantaba poco a poco. No perdí la esperanza en Dios, pero sí en los hombres que decían hablar por Él. Me dolía el engaño, me dolía el tiempo perdido, me dolía haber arrastrado a mi familia en ese sacrificio. Pero también, en medio de esa tristeza, empezaba a crecer algo nuevo, la convicción de que tenía derecho a pensar, a preguntar, a buscar la verdad por mí mismo. Una mañana, mientras cargaba una carretilla de mezcla, me detuve de golpe y miré el horizonte. Sentí que respiraba de otra manera, más hondo, como si por primera vez en muchos años el aire me perteneciera. El fin del mundo no había llegado, pero el fin de mi obediencia ciega sí. Y en ese momento entendí que lo que venía ya no sería construir paredes para otros, sino levantar mi propia casa de verdad, con cimientos firmes de preguntas y respuestas que yo mismo debía buscar. El libro escondido en la caja de herramientas se convirtió en mi compañero secreto. Cada noche, cuando Mercedes y los niños ya estaban dormidos, lo sacaba con cuidado, lo abría sobre la mesa de la cocina y lo leía como si fueran planos de una obra olvidada. Había citas de discursos antiguos, frases que hablaban del fin inminente, en años que ya habían pasado mucho antes de que yo naciera. Los dirigentes de entonces hablaban con la misma seguridad con que nos hablaron a nosotros, y siempre, después del fracaso, buscaban justificarlo. Lo llamaban ajuste de entendimiento, luz progresiva, palabras bonitas para esconder un engaño repetido. Yo sentía un ardor en la cara mientras leía, como si hubiera trabajado todo el día bajo el sol sin sombrero. Anotaba en mi cuaderno cada fecha, cada frase, cada recorte de periódico que confirmaba lo mismo. Era como levantar un muro nuevo encima de las ruinas del viejo, pero esta vez con ladrillos verdaderos. Y cuanto más escribía, más difícil se me hacía guardar silencio en las reuniones. Cuando escuchaba a don Esteban repetir que el fin está más cerca que nunca, me venía a la cabeza la imagen de esos viejos recortes donde decían exactamente lo mismo hacía décadas. Bajaba la vista, mordía el labio y me obligaba a callar. Sabía que si abría la boca podía perderlo todo. Una tarde, Rosa entró a la cocina y me sorprendió leyendo. «¿Qué es eso, papá?», preguntó con la inocencia de sus 10 años. Cerré el libro de golpe y le dije que eran cosas de trabajo. Pero ella insistió. Vi que decía la palabra Jehová. ¿No es de la reunión? La miré a los ojos y por un instante tuve la tentación de decirle la verdad, de contarle que había descubierto un secreto enorme. Pero me contuve. No quería cargarla con un peso tan grande. «Es algo complicado, hija», le dije. «Cuando seas grande, lo vas a entender mejor». Me abrazó y se fue corriendo al patio, dejando en mí una mezcla de ternura y culpa. Mercedes ya no necesitaba que le mostrara pruebas. Había visto en mis ojos el cambio. Una noche me dijo, mientras acomodaba la ropa de los niños, «Si decides quedarte callado, te apoyo. Si decides hablar, también. Pero decide pronto, porque no podemos vivir en esta doble vida». Sus palabras fueron como un cincel golpeando la piedra. Firmes, claras. Yo la abracé con fuerza, agradecido por esa lealtad que ningún anciano me había dado. El verdadero choque llegó un domingo. En plena reunión, don Esteban pidió testimonios de fe. Varios hermanos contaron cómo habían vendido terrenos, dejado trabajos, rechazado estudios. Yo sentía un nudo en la garganta. Cuando llegó mi turno, me puse de pie. Todos me miraban, esperando palabras de aliento. Y lo único que pude decir fue, «Dios no se mide en fechas». Un silencio pesado llenó el salón. Vi las miradas cruzarse, algunos sorprendidos, otros molestos. Me senté rápido, con el corazón latiéndome en la sien. Supe en ese instante que había dejado de ser uno de ellos.
Esa misma noche, don Esteban vino a mi casa. Tocó la puerta con insistencia, y cuando abrí, entró sin esperar invitación. Se sentó en la mesa y me habló con tono severo. Eduardo, tus palabras hoy confundieron a los hermanos. Necesitas retractarte. Yo lo miré a los ojos y respondí con calma. No me retracto de la verdad. Se puso rojo, apretó los labios y dijo, si sigues por ese camino perderás todo. No solo a los hermanos, también a tu familia. Cuando salió, la puerta resonó como un portazo de viento fuerte. Mercedes estaba en la cocina, escuchándolo todo. Se acercó y me dijo, pues si es así, que nos pierdan a todos juntos. Esa noche apenas dormí. El miedo me mordía el estómago. Pensaba en Andrés y Rosa, en cómo crecerían señalados como hijos del rebelde. Pensaba en los vecinos, en el murmullo del pueblo. Pensaba en mis manos, que toda la vida levantaron casas firmes, y en cómo ahora me tocaba derribar un muro de mentiras. Al amanecer, salí al patio y miré la casa que había levantado ladrillo a ladrillo. La luz del sol pintaba las paredes de naranja, y me dije a mí mismo, si esta casa se mantiene en pie, no es porque alguien me dijo que iba a resistir, sino porque yo la construí bien. Así debe ser mi fe. Si ha de resistir, será porque está hecha de verdad, no de fechas inventadas. Con esa decisión en el pecho, volví a abrir mi cuaderno. Escribí con letra grande en la primera página, no callaré más. Y aunque todavía no sabía cómo, supe que había empezado un camino sin retorno. Al día siguiente la noticia ya corría por el barrio como agua suelta en pendiente. Una vecina me saludó con pena y me dijo bajito, me contaron que hablaste raro en la reunión, Eduardo, ten cuidado. Otro compadre evitó mirarme en la plaza, como si me hubiera convertido en un fantasma. Yo fingía normalidad. Cargaba mi carretilla, mezclaba arena y cemento, pero adentro sentía la presión de un muro a punto de colapsar. Sabía que tarde o temprano vendrían a buscarme para un comité, esas reuniones donde 3 hombres deciden si todavía eres digno de sentarte en sus bancos. Mercedes estaba firme, pero también preocupada. Si te expulsan, ¿qué va a pasar con los niños?, me preguntaba. Yo no tenía respuesta. Andrés tenía amigos en el grupo. Rosa se había criado entre himnos y lecturas. El miedo más grande no era que me dejaran de saludar los vecinos, sino que mis propios hijos me vieran como enemigo. Esa noche los miré dormir y se me apretó el pecho. Recordé cuando les enseñaba a andar en bicicleta, cuando los cargaba sobre mis hombros en las fiestas del pueblo, y me pregunté si todo eso podía borrarse por un papel firmado por 3 ancianos. La visita no tardó. 3 hombres llegaron a mi casa una tarde polvorienta. Don Esteban iba al frente, acompañado de 2 más jóvenes. Se sentaron en mi mesa, la misma donde Mercedes amasaba tortillas, y con la Biblia abierta empezaron a interrogarme. ¿Es cierto que dudas de la organización? ¿Es cierto que buscas información en el mundo? ¿Es cierto que desobedeciste al alentar a un joven a estudiar? Yo respiraba hondo y respondía sin temblar. Dudo de los hombres, no de Dios. Busco verdad, no rumores. Y un joven con educación es más fuerte, no más débil. Sus rostros se endurecían con cada palabra. Tomaban notas en un cuaderno como jueces de pueblo. Cuando terminaron, me dijeron que orarían y decidirían mi futuro. Yo me levanté, recogí los platos y dije, mi futuro ya lo decidí yo. Se marcharon sin mirarme a los ojos. Mercedes me abrazó fuerte y susurró, lo que venga, lo enfrentamos juntos. Esa noche abrí otra vez mi cuaderno y escribí, hoy dejé de ser parte de ellos, aunque todavía no lo sepan. Los días siguientes fueron un desierto. Nadie vino a visitarnos. Los saludos en la calle se volvieron miradas esquivas. Andrés notaba la tensión. Preguntaba por qué ya no lo invitaban a jugar con algunos niños del grupo. Rosa me decía que en la reunión las otras niñas le daban la espalda. Me dolía más que cualquier castigo físico. Era como si hubieran levantado un muro invisible entre mi familia y el resto del pueblo. Una tarde decidí caminar hasta la biblioteca con Mercedes. Le mostré todos los recortes que había guardado. El libro con tapas gastadas, las notas de mi cuaderno. Ella lo leyó todo en silencio, acariciando las hojas como si fueran pruebas de un juicio. Al terminar, me miró con una mezcla de tristeza y alivio. Teníamos razón en dudar.
dijo, y luego, con voz firme, si ellos nos cierran la puerta, Dios nos abrirá otra. Ese mismo día, de regreso a casa, nos cruzamos con don Esteban en la calle. Nos miró de arriba abajo y, sin detenerse, dijo en voz seca, «El que se aparta camina con la muerte». Yo me quedé quieto, apretando los puños, pero Mercedes me jaló del brazo y me susurró, «No respondas, no vale la pena». Seguí caminando, pero por dentro ardía. No era solo rabia, era también una chispa de libertad, porque entendí que si sus únicas armas eran el miedo y el silencio, entonces ya no tenían poder sobre mí. Esa noche, mientras el viento de la sierra agitaba los techos de lámina, me senté con mi cuaderno y escribí una decisión clara. Voy a contar lo que descubrí, aunque me cueste quedarme solo. No seré cómplice de su engaño. Y al cerrar el cuaderno sentí algo que hacía años no sentía: paz. Una paz áspera, como la de un obrero que termina una jornada dura y se sienta en el suelo a descansar, sudado pero libre. La decisión de hablar en voz alta empezó a darme vueltas como trompo en la cabeza. ¿Cómo hacerlo sin que me aplastaran con su maquinaria de rumores? En el pueblo, la palabra de un anciano pesaba más que la de un albañil cansado. Si ellos decían que yo era apóstata, muchos ni siquiera me mirarían a los ojos. Y sin embargo, guardar silencio era como tragar cal todos los días. Me iba quemando por dentro. Una tarde, mientras trabajaba en la ampliación de una casa, el dueño, un maestro jubilado, me preguntó con simpleza, «Oiga, don Eduardo, ¿y qué pasó con lo del fin del mundo que anunciaban?» Sentí un escalofrío. Era la primera vez que alguien me lo decía de frente. Miré sus paredes recién pintadas y le contesté, «Pasó que el mundo sigue igual, y que algunos se enriquecen con la espera». El hombre se quedó callado, pero en su mirada vi respeto, no burla. Esa fue la primera piedra de mi nueva pared. Hablar sin miedo. En casa, Mercedes me animaba con gestos sencillos. Cuando regresaba del trabajo, me tenía listo un jarro de café y me decía, «Hoy también resististe». Rosa y Andrés, aunque no entendían del todo, empezaban a notar que algo distinto germinaba en nuestro hogar. Ya no salíamos corriendo para reuniones interminables, ya no quemábamos adornos, ya no tachábamos las fiestas del calendario. La primera vez que llevamos flores al panteón, Rosa me tomó la mano y susurró, «Gracias, papá». Fue como si me hubiera absuelto de años de silencio. Pero la presión de los ancianos no tardó. Una noche tocaron la puerta 3 hermanos del comité. Esta vez no venían a preguntar, venían a sentenciar. Me dijeron que mi conducta era peligrosa, que estaba contaminando a mi familia, que si no me retractaba inmediatamente sería expulsado y todos los hermanos tendrían que dejar de hablarme. Yo los escuché en silencio, y cuando terminaron les mostré el cuaderno. Lo abrí delante de ellos, con recortes, fechas, citas. Les dije, «Aquí está la prueba de que no es la primera vez que se equivocan. ¿Cuántas veces más quieren jugar con la fe de la gente?» Se miraron entre ellos incómodos. Uno dijo, «Esos son ataques del enemigo». Otro, «No podemos discutir contigo si ya cerraste tu corazón». Y se levantaron, dejándome solo con mi cuaderno abierto sobre la mesa. Esa noche Mercedes me abrazó tan fuerte que me dolieron los hombros. «Eduardo», dijo, «ya no hay vuelta atrás». Y tenía razón. Al día siguiente, nadie en el pueblo me saludó. Mis compadres cruzaban la calle. Las vecinas bajaban la mirada. Los niños de Andrés ya no lo invitaban a jugar. Y Rosa lloraba porque las amiguitas la llamaban hija del apóstata. Fue el golpe más duro. Sentí culpa, rabia, tristeza, pero también supe que había elegido el camino correcto, porque lo único peor que perder la amistad de todos era seguir perdiéndome a mí mismo. Con el paso de las semanas, empecé a hablar con otros en secreto, hombres cansados, mujeres que ya no creían, jóvenes que se sentían atrapados. Me buscaban en la obra, en el mercado, en la plaza. «¿Es cierto lo que dicen, don Eduardo?», me preguntaban. Yo les mostraba algún recorte, alguna cita copiada en mi cuaderno. Veía en sus ojos el mismo miedo que yo había sentido, pero también un destello de alivio. Era como si mis palabras fueran una rendija por donde entraba aire fresco a un cuarto cerrado. Una tarde de domingo, después de comer,
Me senté con Mercedes bajo la sombra del guayabo en el patio. Le dije, quizás nos quedemos solos, quizás nunca nos vuelvan a aceptar, pero prefiero ser pobre y rechazado que vivir engañado. Ella me miró con los ojos brillantes y respondió, entonces no estamos solos porque estamos juntos. Ese día entendí que aunque el pueblo entero nos diera la espalda, mientras tuviéramos esa unión, podíamos empezar de nuevo. Esa noche, en mi cuaderno, escribí una frase que aún recuerdo. El mundo no se acabó en 1975. Lo que se acabó fue mi silencio. Y al cerrar las tapas, sentí que mi nueva vida acababa de comenzar, aunque todavía no supiera hacia dónde me llevaría. Con el paso de los meses, la vida se volvió más dura, pero también más verdadera. El silencio del pueblo pesaba como costal lleno. Los saludos se habían borrado. Las puertas que antes se abrían ahora se cerraban de golpe. Pero en mi interior ya no cargaba la culpa de antes, esa que me hacía obedecer como si fuera un niño con regla en la mano. Ahora cargaba otra cosa, una mezcla de libertad y miedo, como quien cruza un puente de madera que cruje pero sostiene. Mercedes se volvió mi compañera más firme. Mientras yo dudaba, ella encontraba palabras sencillas que me enderezaban. Mira el cielo, Eduardo. Me decía al anochecer, Dios no necesita porteros para mostrarnos su grandeza. Andrés lo sufría más que nadie. En la escuela le decían cosas. Algunos profesores lo miraban con compasión, otros con burla. Volvía a casa cabizbajo, pateando piedras. Una tarde me dijo, papá, ¿por qué ya no podemos ir a la reunión? Extraño a mis amigos. Lo abracé y le conté lo que podía, con palabras simples. Hijo, no es que no podamos, es que ya no queremos vivir con miedo. Dios no se enoja porque lo busques de otra manera. Me miró serio y preguntó, ¿entonces los ancianos estaban equivocados? Me costó responder, pero dije, sí, hijo, se equivocaron muchas veces. Sentí que una parte de la inocencia de mi niño se rompía, pero también supe que le estaba enseñando algo más valioso, a no creer ciegamente. Rosa, en cambio, tenía una intuición distinta. Una mañana me trajo un dibujo. Era una casa grande con cimientos enormes y en la puerta había escrito, verdad. Me dijo, papá, esta es la casa que vas a construir ahora. Guardé ese papel en mi cuaderno como si fuera otro recorte, pero más sagrado que los periódicos. Mientras tanto, seguía investigando. Fui a la ciudad un par de veces, entré a hemerotecas, revisé archivos amarillentos. Descubrí que no solo en 1975 habían anunciado el fin, sino en otras décadas, con igual fervor. Era un patrón que se repetía como eco. Lo que más me dolió fue encontrar testimonios de familias que habían vendido todo, que habían dejado estudios, que habían esperado con la misma fe que yo, y que terminaron en la misma decepción. Sentí una hermandad amarga con esos desconocidos. No éramos tontos, éramos gente hambrienta de esperanza, y esa hambre la habían usado como negocio. Mercedes me acompañaba en esos viajes. A veces, mientras yo revisaba papeles, ella se quedaba mirando por la ventana el bullicio de la ciudad. Mira, Eduardo, me decía al salir, todos siguen su vida. Venden, compran, se ríen, y nosotros allá esperando que todo terminara de un día para otro. Su voz no era de reproche, era de descubrimiento, como si también ella estuviera aprendiendo a ver el mundo con otros ojos. La primera vez que compartí mis hallazgos con alguien más fue con mi compadre Raúl. Lo encontré en la plaza, y después de tantos meses de distancia, aceptó sentarse conmigo bajo un árbol. Le mostré un par de recortes y le conté lo que había investigado. Al principio me miró con recelo, pero luego bajó la vista y susurró, mi mujer también duda, pero no nos atrevemos a decirlo. Tienes valor, compadre. Esa confesión me sacudió. Comprendí que no estaba solo, que había más grietas en ese muro de lo que parecía. De a poco, otros empezaron a acercarse. Una viuda que siempre se sentaba en la última fila vino una tarde a mi casa con pan de anís y me dijo, «Don Eduardo, yo también guardo recortes». Un joven que había dejado la escuela me buscó en la obra y me pidió, «Muéstreme ese libro del que hablan». Y así, como goteras que al principio parecen insignificantes, se empezó a formar una corriente subterránea de gente
que ya no creía en el cuento del fin inminente. En mi cuaderno escribí una frase grande, con letras torcidas por la emoción. No estoy solo. La verdad se abre paso como agua en tierra seca. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. Afuera, los grillos cantaban como siempre, pero en mi pecho sonaba otra música, la de un hombre que empezaba a recuperar su voz. Con el tiempo dejé de temerles. Los ancianos podían amenazar, los vecinos podían apartarse, los amigos de antaño podían darme la espalda, pero yo ya no cargaba cadenas. Comprendí que la verdadera cárcel no eran sus reglas, sino mi silencio, y al romperlo, aunque perdí compañía, gané dignidad. Mercedes y yo reconstruimos nuestra vida como quien levanta una casa después de un derrumbe, con menos adornos, con más cimientos. Volvimos a celebrar las fiestas del pueblo, a compartir pan de muerto en noviembre, a encender velas en Navidad. Nuestros hijos, con el tiempo, entendieron que no habíamos traicionado a Dios, sino que habíamos dejado de seguir a hombres que jugaban con la esperanza. Mi cuaderno de tapas duras quedó lleno de recortes, fechas y apuntes. A veces lo hojeo y me parece increíble haber creído tanto en palabras humanas que se repetían como eco. Pero no me arrepiento de haber buscado, porque esa búsqueda me enseñó a pensar, a cuestionar, a valorar la libertad. El libro gastado que encontré en la imprenta ya casi se deshace, pero lo guardo como un testigo mudo de que la verdad estaba siempre al alcance de quien se atreviera a mirar más allá del miedo. Hoy, ya viejo, me siento en el patio bajo el guayabo, tomo café con Mercedes y escucho a los niños del barrio correr y reír. Algunos me saludan con respeto, otros todavía me miran con desconfianza, pero eso ya no me pesa. Entendí que la fe verdadera no necesita amenazas ni fechas para sostenerse, que Dios está en la risa de un niño, en el olor del pan caliente, en la mano de la mujer que nunca me soltó. Y aprendí que ningún hombre tiene derecho a decidir por otro cómo debe creer o a qué debe renunciar. Han pasado muchos años desde aquel 1975 que nos prometieron como el fin del mundo. El mundo sigue aquí, con sus injusticias y sus maravillas, con su dolor y su belleza. Pero el mío cambió para siempre, porque descubrí que la dignidad y la verdad valen más que cualquier promesa de paraíso fácil. Y si algo me queda claro, es que cada persona, tarde o temprano, debe preguntarse, ¿qué pesa más en tu vida? ¿El miedo a equivocarte o la libertad de pensar por ti mismo?